Saludos cordiales. En primer lugar, quiero agradecer a los doctores Eli Córdoba y Carmelo Rada de la Universidad Tecnológica del Perú la invitación a este compartir de saberes que se ha titulado La importancia del diseño metodológico en una investigación. Quiero iniciar este diálogo con este esquema que se ha denominado 4 momentos del proceso de la investigación, siendo el primero el diseño de la investigación, seguido de la revisión de la literatura, la búsqueda de datos e información y que llevan a los nuevos conocimientos y por supuesto el informe en consecuencia. Se supone que cuando estamos en esta etapa del diseño pues ya hemos pasado la parte de la selección del problema y decía un autor que conseguí hoy precisamente revisando una tesis del Perú que el diseño es el punto de encuentro del problema, la revisión documental, la producción teórica y la parte más operativa, que es lo que generalmente llamamos diseño como tal. Quise empezar con un ejemplo de un diseño de una investigación de la carrera de ingeniería de una universidad de Perú. Entonces ellos plantean que es una investigación aplicada, ubicada en el paradigma positivista, con la observación de datos cuantitativos, por supuesto en el enfoque cuantitativo, con el método no experimental y transversal, que implica también un análisis documental que se traslada a un formato de medición de resultados del proyecto. En este sentido, asumiendo la investigación como un proceso sistemático de producción de nuevos conocimientos, el diseño implica determinar de qué manera el investigador abordará el fenómeno cuya naturaleza busca explicar, comprender o transformar, enmarcando actividades como la selección de la población o el escenario, la estancia en el campo, la recolección y análisis de los datos o la interpretación de la información. Desde este punto de vista, el diseño metodológico puede ser definido como un conjunto de métodos o técnicas que se seleccionan para encontrar respuestas a la pregunta de investigación planteada. También puede ser asumido como una serie de pasos que sirven de guía al investigador. Y para mí la definición más adecuada es como una estrategia o un plan de acción estructurado y específico a seguir para la búsqueda de datos e información que puedan ayudar a resolver una situación problemática, explicar, comprender o transformar la realidad que se investiga. También quise plantear la definición de diseño emergente como aquel donde los componentes principales se van generando durante el proceso de investigación. No obstante, se pudiera decir que todos los diseños son emergentes porque siempre va a haber posibilidad de cambio a medida que se ejecuta la investigación. Otra definición que quise incorporar fue la de tipo, que significa clase. Se refiere a una clasificación o tipos de investigación según criterios como enfoque, nivel o alcance, diseño, tiempo y lugar, entre otros criterios que pudieran existir para clasificar los tipos de investigación. Esta lámina es solo ilustrativa para mostrar las posibilidades existentes y aún por existir de métodos y de combinaciones que pudiéramos lograr. Ubica en primer lugar una tipología según los métodos, definidos como el conjunto de técnicas y procedimientos que deben emplearse de manera coordinada para desarrollar el proceso de investigación. Allan y Cortés plantean 2 tipos, los métodos lógicos y los empíricos. Los primeros basados en el razonamiento, que son deductivo, inductivo, analítico y sintético. También se puede agregar en esta clasificación el aductivo, que implica la presunción de nuevas ideas en un destello de comprensión que lleva a hipótesis novedosas. Los empíricos, por su parte, son basados en la experiencia, tales como la observación y la experimentación. Este último implica estadística, y ambos pueden considerarse fases del método científico. No obstante, cuando hablamos de método hipotético deductivo o empírico analítico, que son modelos de plantear el método científico, pareciera que se mezclan ambas tipologías.
Y aquí yo ubico la primera lección de esta temática, y es que no hay una tipología totalmente pura. Esta clasificación, de acuerdo al enfoque, es la primera que se utiliza cuando se va a trabajar el diseño de investigación en las universidades de Perú, por lo menos en la que ustedes estudian y en la otra que yo revisé. Entonces, asumimos enfoque como una manera de ver las cosas o las ideas y de tratar los problemas relativos a estas. En este caso, pueden ser de dos tipos, cuantitativo y cualitativo. No obstante, yo agregué un tercer tipo que es el enfoque mixto. En el enfoque cuantitativo se pueden incluir los tipos exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, correlacional, explicativo, predictivo, proyectivo y evaluativo. No obstante, ustedes van a ver que posteriormente esta clasificación también pudiera ser según el nivel o alcance. Por ejemplo, para Hurtado 2012, el nivel o alcance lo determina el objetivo. Así que si lo que se pretende es describir una realidad que se investiga, entonces la investigación es descriptiva. Si el objetivo es proponer una alternativa de solución, tal como un programa o un plan, entonces la investigación es proyectiva o proyecto factible. En cuanto al enfoque cualitativo, se tienen algunos tipos como la etnografía, la etnometodología, el fenomenológico, el hermenéutico, historia de vida, biográfico o narrativo, la investigación-acción y la teoría fundamentada. También incluye el estudio de casos. No obstante, el estudio de casos, al igual que la investigación comparada, pueden ser cualitativos o cuantitativos según el diseño que se plantee. La lámina muestra otros tipos de métodos cuantitativos estadísticos que se utilizan para medir la complejidad, como el análisis de contingencia, de correspondencia y el clúster. En cuanto al enfoque cualitativo, se tienen algunos tipos como la etnografía, la etnometodología, el fenomenológico, el hermenéutico, historia de vida, biográfico o narrativo, la investigación-acción y la teoría fundamentada. También incluye el estudio de casos. No obstante, el estudio de casos, al igual que la investigación comparada, pueden ser cualitativos o cuantitativos según el diseño que se plantee. Esta lámina muestra 4 métodos de investigación cualitativa caracterizados según el tipo de preguntas que hace, la fuente que utiliza y las técnicas e instrumentos. Cuando hablamos del tipo, dijimos que también podía haber una clasificación según el alcance o nivel de la investigación, que para la Real Academia significa la altura que alcanza o a la que está colocada, y se refiere al grado de profundidad con que se abordan los sujetos de estudio. Como puede verse en la clasificación, es la misma que tenía para el enfoque cuantitativo, solo que se incluye la interpretativa para referirse al enfoque cualitativo. Pero también pudiera ser una clasificación de básica y aplicada. Aun cuando ya dijimos que el diseño es todo, hay una clasificación según el diseño, que por ejemplo cuando yo asesoro una investigación, esa es la primera que hago. Que es según la fuente. ¿Es documental, es de campo o es experimental? Si es documental puede ser monográfica o historiográfica, aunque hay otras clasificaciones. Si es de campo puede ser cualitativo o mixto. Y si es experimental puede ser preexperimental, cuasi experimental o el experimento puro como tal. Otros autores clasifican según el diseño, si es tipo encuesta, si es estadístico, si es de caso. En este particularmente se habla también de serie de casos, los expofactos, de cohorte, de segmento y de seguimiento. También se puede hablar de una clasificación del diseño según el tiempo, que puede ser entonces sincrónico, diacrónico, histórico, retrospectivo y prospectivo. También puede haber una clasificación según la intervención del investigador. Entonces se puede hablar de 3 tipos: observacional, experimental y participativa. Ahí vemos de nuevo entonces las posibilidades que ya vimos que en otra clasificación experimental, cuando se refiere al tipo de fuente, y el participativo puede ser investigación-acción ubicado en el enfoque cualitativo,
Y el observacional está ubicado en el enfoque empírico según los métodos. Entonces ustedes pueden ver, como señalaba anteriormente, que no hay una clasificación que sea absolutamente pura. Para concluir esta primera parte de lo que yo llamo el diseño tradicional, una clasificación según el propósito en básica y aplicada, según el alcance temporal en transversal y longitudinal, según la fuente primaria, que es la investigación de campo, secundaria, que sería la documental, y mixta, que aquí se refiere a si se tiene fuente tanto documental como de campo, según el lugar de campo y de laboratorio, y según la naturaleza, documentales, empíricos y teóricos. Como ustedes pueden ver, aquí de nuevo aparecen tipologías que ya hemos nombrado según otro criterio. Si bien comencé con un ejemplo real de una investigación, aquí quiero hacer un ejemplo hipotético. Una investigación de campo, cuantitativo, de nivel descriptivo, transversal, y pudiera incluirse divariable en una clasificación que no incluí según el número de variables. Quise dejar para esta segunda parte los diseños mixtos, porque cuando nos encontramos con una realidad compleja como las que están representadas en cada una de estas láminas, como puede ser perfectamente una reunión familiar o una situación como la que vivimos recientemente con el COVID, necesariamente se requiere un nuevo tipo de diseño, que sería lo que llamamos los diseños emergentes, que implica la combinación de los existentes, tanto cuantitativos como cualitativos. Los diseños mixtos para Vericam 1998 supone una estrategia de investigación pluralista en el que se utilizan dos o más procedimientos de indagación de un fenómeno. Implica varios métodos cuantitativos, varios métodos cualitativos o ambos tipos de métodos. Otros autores definen el diseño mixto como un tipo de estudio donde se combinan técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo. En relación a la forma como se integran los métodos, pueden haber tres modalidades. Concurrente, en el cual el método cualitativo y cuantitativo se aplican al mismo tiempo, es decir, simultáneamente en un solo estudio. Secuencial, que es un estudio multifase, donde se aplica primero un método y luego el otro. Entonces pudiera ser primero el cualitativo y luego el cuantitativo, o al contrario. Y la integración, que corresponde al proceso de análisis, donde se cualifican los datos cuantitativos y se cuantifican los datos cualitativos para su posterior análisis de manera integrada. Por su parte, Vericam 1998 señala otros tres tipos. La complementación, que se da cuando en el marco de un mismo estudio se obtienen dos visiones de la realidad, una procedente del método cualitativo y otra del método cuantitativo. En este caso, el grado de integración es mínima. La combinación, cuando se trata de integrar un método en el otro, con el objeto de fortalecer la validez del último. Hay convergencia de resultados. Y la triangulación, que se refiere a la convergencia o corroboración de información recolectada o interpretada respecto al mismo fenómeno, siendo los métodos diferentes o no. Corresponde a la integración. Las siguientes láminas, que no voy a explicar, son un conjunto de ejemplos de la aplicación de diseño mixto que yo he venido recolectando desde el año 2012. Esta que presento casualmente se refiere al año 1991, que fue lo que conseguí en ese momento, pero cada vez que tengo que hablar de esta temática hago la revisión y siempre he venido consiguiendo más. Aquí solamente hice la presentación de unos cuantos, unos ejemplos de Venezuela, y voy a referirme solo al ejemplo que encontré de Perú. Se refiere a un trabajo para la licenciatura en Comercio Exterior titulado Análisis de las variables comerciales que influyen en las exportaciones de la partida arancelaria alcachofas preparadas o en conserva durante los años 2018-2019 en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.
Hay que reconocer que hice abreviación del título porque realmente lo considero muy largo y bueno, para no tardar tanto. Ellos lo ubican en un enfoque mixto, en un diseño de triangulación concurrente que acabamos de ver, y en la parte del enfoque cualitativo el alcance es explicativo con aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores claves y de 5 empresas. Y en cuanto al enfoque cuantitativo de alcance correlacional, utilizan un modelo estadístico de regresión lineal múltiple con el programa estadístico SPSS, con una muestra de 133 series de datos, pero de fuentes secundarias. Ellos no aplicaron encuestas. Para concluir y seguir reflexionando, podemos señalar que los diseños mixtos son asumidos como un nuevo enfoque de investigación de complementariedad que permite mayor profundidad y amplitud en la producción de conocimientos, que el reto es emplearlo de manera integrada y que solo la práctica dirá cuál es la mejor opción de acuerdo a la temática y a las condiciones de la investigación. Bueno, de nuevo, muchas gracias y estoy a la orden para cualquier interrogante, aporte, reflexión.